Hola, hola, bienvenidos a un día más de actividades. Esperando que Dios sea bendiciendo cada uno de vuestros hogares y a su vez dándole gracias a Dios por habernos permitido ver la luz y el aire que respiramos en la actualidad. Continuando con nuestras actividades, el día de hoy nos corresponde analizar lo que es el área de matemáticas. Proyecto científico número 4 de la semana 4. Estamos viendo el mismo tema y el mismo objetivo de este proyecto. Para los estudiantes de octavo A y B, les saluda la licenciada Leticia Bone Bravo. ¿Sabías que en la actividad número 4 que corresponde hoy vamos a tratar el tema general de matemáticas sobre funciones? Tenemos como introducción funciones en la vida cotidiana. A continuación veremos algunos ejemplos de situaciones en las que se utilizan funciones lineales y afines. Presentamos un ejemplo sobre la relación que existe entre las llamadas de un teléfono celular prepago con el monto que debemos pagar en cierta compañía. Si habla un minuto debe pagar $80 y si habla 2 minutos $160 y así sucesivamente. Esta situación se puede representar como una función que relaciona la variable número de minutos hablados con la variable monto que pagamos a la compañía. Funciones. Para nosotros poder llegar a lo que es funciones, tenemos que poder entender el concepto de funciones, que primero debemos tener claro lo que es una relación. Ya habíamos visto la relación pues de un conjunto A en un conjunto B es un subconjunto de A por B. En este contexto el conjunto A se lo denomina conjunto de salida y a B conjunto de llegada. Es representada por el conjunto R, que determinado por comprensión se expresa así. Tenemos su definición. Queda totalmente definida si cumple una condición expresada en forma gramatical o con una fórmula, o sea, la relación. Por ejemplo, estamos presentando aquí un ejemplo de alumnos con asignatura. La condición es que tienen preferencia por, o sea, estos alumnos tienen preferencia por ciertas asignaturas. Vemos aquí la relación que existe entre José está prefiriendo el área de matemáticas. ¿Quién más prefiere el área de matemáticas? Luis prefiere el área de matemáticas. Estamos viendo que José y Luis entonces están prefiriendo matemáticas y así sucesivamente la relación que está teniendo la preferencia de los estudiantes hacia las asignaturas. Es la relación que existe aquí. Funciones. En esta relación observamos que a un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. Cuando se observa esta correspondencia, la relación toma el nombre de función. Una función se denota con las letras, ya sabemos, F, G o H. Así, F, X, Y, que se lee F de X en Y. Para expresar la fórmula que la define se usa F entre X es igual, lo cual se lee como F de X es igual a. En esta relación observamos que a un elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un solo elemento del conjunto de llegada. Es así que tenemos aquí, presentamos el ejemplo, tenemos el conjunto de X y el conjunto de Y. O sea, estamos viendo del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Y para que sea función. Tenemos aquí lo que es el dominio y rango de una función. El dominio de una función f, x, y es el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a f. Se simboliza dominio, f es igual y completamos nuestra definición. Para que una relación sea función, el conjunto de partida debe coincidir con el dominio.
Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. El rango o recorrido de una función f, x, y es el conjunto formado por las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a f. Se simboliza rango, o sea, rango. Y también definimos aquí lo que es la definición. El rango está contenido en el conjunto de llegada o codominio, que le llamamos. Estamos viendo, por ejemplo, el conjunto de X y el conjunto de Y. ¿A qué llamamos nosotros dominio? Dominio se llama al conjunto de donde parte cada elemento, o sea, de dónde sale. ¿Y a qué llamamos rango? Rango es al conjunto o a los elementos que llega la flecha. Es aquí que tenemos el ejemplo, el dominio. ¿Por qué hemos marcado -3, -2, -1, -0, -1 y -2 y -3? Porque de aquí sale, o sea, es del conjunto de partida. Tenemos que colocar todo de donde sale, de donde parte mis elementos. Y rango solo es a donde llega la flecha, por eso está aquí. 0, 1, 4 y 9, solo a donde llega la flecha. Veamos otro ejemplo. Dominio y rango de la función. Aquí tenemos, se llama dominio al conjunto de los elementos que sale, que parte. Y rango son a donde llega la flecha, que también nosotros a esto le llamamos codominio. Por ejemplo, para nosotros poder realizar nuestras actividades el día de hoy, tenemos aquí un ejemplo en la cual nos pide que tenemos que ver la relación que existe, si es una función o no. Por ejemplo, aquí yo tengo los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Dice que es función cuando solo le pertenece un solo elemento del conjunto de partida que llega al conjunto de llegada. Entonces, vemos aquí, A llega al 1 y A llega al 4. Desde ahí estamos viendo que ya no sería una función. Entonces, este diagrama no corresponde a una función. Si hubiésemos tenido un ejemplo que solo tiene un solo elemento del conjunto de partida y termina el de llegada, ahí sí es una función. Vemos que también podremos graficar en lo que es en esta parte. Tenemos el rango. ¿A qué le llamamos rango en un plano cartesiano? Rango le llamamos al eje de las y dominio al eje de las X. No olvidemos eso. Al eje de la X, dominio, al eje de las Y, rango. Por ejemplo, aquí tenemos dominio. Si ven, dominio es igual a -2 y 3. ¿Por qué? Aquí me voy a ubicar. Dominio me dice que es el conjunto al eje de las X, ¿verdad? Entonces, yo me voy a ubicar de dónde empieza el punto. Y lo veo aquí en el eje de las X y termino hasta donde llega el eje de las X. -2 y 3. Y asimismo, para observar nosotros el rango, lo tenemos en forma vertical que viene a ser las Y, ¿verdad? Entonces tengo que ubicarme de dónde empieza, de abajo hacia arriba. Estoy viendo que empieza del 3 y llega hasta el 2. Entonces estoy viendo de forma vertical, que también lo podríamos ver de esta manera diferencial. Las actividades nos corresponde realizar, tenemos dos ejemplos para que puedan realizar. Son 3 de la primera actividad, indique cuáles de las siguientes relaciones son funciones y justifique sus respuestas. Está sumamente fácil. Usted puede ver aquí cuándo es función y cuándo no es una función. Y en la gráfica del plano cartesiano también, solo tienen que escribir cuál es su dominio. Ya habíamos hablado en el ejemplo anterior. Con esto, pues pueden realizar sus actividades. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde y bendiciones para todos.